tanto en el plano ético como en el plano técnico, diríamos, profesional, de manejar las cosas como corresponde. Entonces, en ese sentido, es muy importante que yo digo, pues tenemos que buscar siempre esos puntos de ¿cómo se llama?, de mejora, de superación, y no conformarnos solo con lo que hemos visto, sino también con otras posibilidades, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. Nos quedamos el último día, creo que fue con el contrato de cuenta corriente, ¿verdad? Que lo estuvimos ahí discutiendo y cómo se daba. Y hoy vamos a hablar sobre el contrato que se llama de reporto. Entonces vamos a ver cuántos compañeros faltan todavía aquí de ingresar, y así podemos iniciar la clase. Yo creo que ya casi están todos, ¿verdad? Ahí están entrando varios compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muy bien. Bueno, creo que ya estamos casi todos los que somos. Bueno, ¿alguna duda de lo que hemos hablado de lo anterior para que podamos ir afinando? Algo que no les quedó claro, y así podemos ir avanzando también con más seguridad. Sí, ¿alguien me quería hablar? Licenciado, buenas noches. Saluda Manuel Cartagena. Solo una consulta rapidita. Sí. Material de estudio, no sé si al final ya lo compartieron. Sí, precisamente al final de la clase creo que les voy a hacer llegar un material que ya tengo por acá, y no sé si todos recibieron el anterior, porque estoy con la duda de eso también. No lo hemos recibido. Ah, bueno, entonces les voy a hacer llegar eso primero, y en la próxima clase les doy lo demás para que no estemos haciendo tampoco un amontonamiento de información, ¿verdad? Entonces les voy a mandar el anterior para que lo tengan, y empecemos a ver en qué parte vamos a ir mejorando también, y que tengan ustedes sus consultas, ¿verdad? No sé si hay algunos compañeros que tengan el link que no les han consultado a ustedes, porque agregué 2 personas más, pero creo que hay otros más que también no se han sumado al grupo. ¿Alguno de ustedes les han preguntado? No sé. Sí, buenas noches. Ahorita en el grupo preguntaron, entonces posiblemente entren más compañeros porque ya mandaron el link en el grupo, entonces posiblemente entren más. Ya, ok, muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a hablar precisamente del contrato de reporto, y lo vamos a encontrar a partir del artículo 741 al 749.
¿Alguno de ustedes quiere leer el artículo 744? Con gusto, Lick, yo le leo. Muy bien. Dijo 744, Lick. Así es. Sí, con mucho gusto. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. Tarde. Sección cuarta del reporto. Artículo 744. Reporto. En virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir el reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido contra reembolso del mismo precio, que podrá ser aumentado o disminuido de la manera convenida. El reporto se perfeccionará por la entrega cambiaria de los títulos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a explicar cómo funciona el reporto. Es una herramienta muy útil en el campo financiero, porque mediante este se encuentran opciones de financiamiento y de crédito, digamos, atendiendo un escenario muy interesante. El reportador realmente dice que adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito. Y, sin embargo, cuando estamos hablando del reportado, vamos a hablar de tres escenarios, digamos, le diríamos, no tanto, digamos, una exigencia sine qua non. Para comenzar, en el mundo de los negocios resulta que a veces el dinero es escaso. También hay personas que adquieren títulos o certificados de crédito, digamos, por la vía de buscar una colocación de su dinero y obtener un beneficio económico. En ese sentido, por otro lado, también hay un banco que tiene dinero. Entonces, con estos tres elementos, sucede que hay una persona que necesita dinero para ampliar su negocio, para comprar mercadería, etc. Entonces, resulta que muchas veces no son exactamente un sujeto de crédito, pero por otro lado, digamos que nos encontramos con la posibilidad de que hay otra persona que sí cree en ellos, por decirles algo. Entonces, en ese sentido, vamos a suponer que usted, don Rudy, más necesita un dinero. Y por otro lado, don Ignacio Cartagena tiene unos certificados. Y por otro lado, hay un banco. Entonces, don Humberto, digamos que el banco es doña Jessica de Los Ángeles, Alvarado. Entonces resulta que don Rudy se comunica con don Manuel, Ignacio, que tiene los certificados, y le dice que quiere ampliar su negocio, pero que no, o comprar algo, pero no tiene los recursos. Entonces, en una relación de confianza, le dice él que él le da sus certificados temporalmente para que el banco le dé dinero para hacer el negocio. Es decir, va a haber una operación de confianza. Entonces el banco le va a dar el dinero porque tiene la garantía de los certificados que don Manuel le da a don Rudy. Entonces doña Jessica recibe los certificados en depósito y entonces le da el dinero. Don Manuel, a cambio de haber prestado sus certificados, va a recibir un beneficio económico por el tiempo que hayan pactado, digamos, esta operación. Entonces, en ese sentido,
Al vencimiento del periodo, el banco prácticamente, doña Jessica, cuando se termine el plazo, va a recibir su dinero y a cambio de esto le devuelve los certificados a don Rudy, quien a su vez se los devuelve a don Manuel. En ese triángulo se van a generar beneficios económicos que los va a pagar don Rudy, pero realmente para él es una herramienta muy ágil para adquirir un financiamiento que posiblemente por otra vía no lo conseguiría. Entonces, don Manuel, por otro lado, va a tener la ventaja de que tenía unos certificados ganando una tasa, digamos, baja del banco, pero por otro lado, con esta negociación va a tener una mejora en el porcentaje de intereses con haber colocado estos certificados a través de este contrato de reporto. ¿No se les quedó claro el ejemplo? Fíjese, o sea que yo voy a ampliar el negocio, ¿verdad? Sí. Y me comunico con Manuel, y Manuel tiene certificados, dijo, ¿verdad? Así es. Entonces él me da a mí los certificados. Así es. Yo me presento al banco. Sí. Y dejo los certificados en el banco y el banco a mí me da el dinero del valor de los certificados. A través del contrato que se celebró, ¿verdad? A través de ese contrato. O sea, tengo yo los certificados y hago un contrato con el banco. Dejo los certificados en el banco y el banco me da a mí el dinero. Sí, pero no es solo con el banco, sino también con el titular, el propietario de los títulos, ¿verdad? El propietario ya me lo da. O sea, el dueño de esos títulos es el banco. Así es, ¿no? No. Don Manuel Ignacio es propietario de unos certificados que es posible que el mismo banco se los haya emitido. Sí, el banco se los emitió. ¿Verdad? Entonces el banco le está pagando a él unos intereses por los certificados. Pero en este momento viene él y ve la oportunidad de que este dinero estático hasta cierto punto, al transferirlo a usted a través de un contrato, con la condición de devolverlo, va a percibir también un beneficio económico. Entonces el banco lo recibe en depósito de garantía del dinero que le está dando a usted. Respalda, ¿verdad? Con eso. Exactamente, así es. Esa es la típica operación que se da en los títulos de reporto. En el contrato de reporto con los certificados o títulos de crédito que correspondan, ¿no? Que pueden ser certificados de depósito, bonos de inversión, en fin, toda la serie de ¿cómo se llama? De instrumentos, de operaciones bancarias, posiblemente, o de empresas financieras también. Pueden ser también acciones de alguna de las financieras. En fin, existe un montón de opciones en ese sentido, pero quien se beneficia es quien en un momento determinado tiene un dinero estático y va a lograr que a través de esa negociación, con este contrato, va a incrementar su posibilidad de ingresos por unos certificados que los tiene en custodia o en depósito, ¿verdad? Generalmente no los va a tener él en su poder, sino que se llama certificado de depósito en custodia por los bancos. Y precisamente el banco, al tener la certeza que están en los certificados, va a ser para él muy transparente transferirle el dinero a usted en el plazo que haya sido convenido, siempre y cuando sea dentro de él la vigencia de los certificados que se han hecho las negociaciones con el banco, ¿verdad? Así es como funciona esto. Entonces, prácticamente puede ser aumentado, puede ser disminuido según las posibilidades económicas de las partes. Por ejemplo, viene don Manuel, le dice, mire, y le alcanzó. No, fíjese que hubiera necesitado otro poco más, pues tengo otros certificados. Entonces negociamos y ampliamos la operación también. Por eso dice ahí que puede ser disminuido de la manera convenida y que se perfecciona por la entrega cambiaria de los títulos, es decir, en el momento en que el banco los tiene en su poder y ha hecho el desembolso a favor suyo, ¿verdad?
Ahora sí nos quedó claro. Sí, mi persona sí, me quedó claro. Si alguno de los compañeros tiene una duda. ¿Ninguno? Bueno, vamos a hablar del artículo 745 que dice requisitos. El reporto debe constar por escrito expresándose el nombre completo del reportador y del reportado, la clase de títulos dados en reporte y los datos necesarios para su identificación, el término fijado para el vencimiento de la operación y el precio o la manera de fijarlo. Es decir, que todos van a ser los requisitos que se van a tener para la operación de reporto. Luego el artículo 746 dice derechos de opción. Si los títulos atribuyen un derecho de opción que deba ser ejercitado durante el reporto, el reportador estará obligado a ejercitarlo por cuenta del reportado, pero este último deberá proveerlo de los fondos suficientes 2 días antes por lo menos del vencimiento del plazo señalado para el ejercicio del derecho de opción opcional. Entonces, como ven ustedes, en este caso quiero que les quede bien claro quiénes son los sujetos del ¿cómo se llama? Del contrato, ¿verdad? Estamos hablando el reportador, que es uno de los elementos personales que adquiere por una suma de dinero la propiedad de los títulos de crédito. Y el reportado es el que dice y se obliga a transferir el reportado a la propiedad de otros títulos de la misma especie en el plazo convenido. Es decir, que el reportador es quien va a beneficiarse relativamente del negocio y el reportado que es el dueño de los títulos, ¿verdad? Pero ya vieron que es una operación relativamente de confianza, porque ante el acaecimiento que, digamos, en el caso de don Rudy no satisfaciera el asunto económicamente, el problema es para don Manuel, ¿verdad? Porque el banco realmente ya dio el dinero. Y si no se entrega, digamos, en el plazo convenido, lo que va a suceder es que don Manuel puede tener riesgo de pérdida de sus títulos, porque el banco se va a, digamos que, satisfacer o beneficiar de esos títulos en función del dinero que no fue pagado en su oportunidad. Entonces, ya aquí vendría posiblemente el conflicto entre don Manuel y don Rudy, pero esos ya son aspectos que en un momento dado podrán ser discutidos, ya sea a través de un arbitraje o porque en algún momento las partes convienen en renegociar el asunto, es decir, buscar prórrogas o soluciones alternativas al conflicto que están teniendo. Eso es básicamente parte del asunto. Como ven ustedes, en el mercado van supuestamente a prevalecer principios como de la buena fe, de la palabra dada, de la verdad sabida, pero definitivamente sí pueden surgir conflictos como en cualquier situación económica en la que haya un interés definitivamente de alguna de las partes o la imposibilidad de cumplir también porque van a darse esos acaecimientos, obviamente. ¿Una duda? ¿Ninguna? No, de momento, licenciado, gracias. Lick, Sí. tengo una duda, Lick. Sí. Póngase, como usted dice, más que todo se da por pura confianza, porque si hay algún error mío, póngase que yo no pague lo que es intereses en los tiempos que el banco me dice, a mí no, el banco no me va a buscar a mí, sino a Manuel, ¿verdad? No. En este caso, usted va a tener que satisfacer porque hay un contrato de por medio. Usted es el de la obligación del pago. Lo que sucede que al, digamos, terminarse el plazo, haya incumplimiento de su parte, existe la posibilidad que sin mayor trámite el banco se dé por pagado con los certificados, porque recuerden que prácticamente mientras se los dio don Manuel a don Rudy,
está transmitiéndole el derecho para que el banco a su vez pueda ejecutarlos por incumplimiento. Lick, pero fíjese que estoy un poquito confundido. O sea que la obligación, el contrato de ese contrato de reporto se hace con mi persona, con el banco, ¿verdad? No, exactamente así no. Lo que sucede es que recuérdese usted que cuando se dan los certificados en garantía y los está recibiendo el banco podría prácticamente, si fuera una operación muy sencilla, darle el dinero al dueño de los títulos, como que fuera una compraventa. Pero en este caso, usted está haciendo prácticamente un puente entre el banco y el dueño de los certificados, pero usted es el que tiene el beneficio económico. Es decir, dispone del capital para trabajar, porque si no, no tendría ninguna razón pues que el negocio se diera. En sí ese dinero es de Manuel, ¿verdad? El dinero es con el que usted le va a pagar al banco y el banco le va a devolver los certificados a don Manuel al vencimiento. Ahí estamos, Lick. Ahí estamos. Muy amable. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bien. Vamos a hablar entonces de los derechos accesorios, dividendos, intereses y votos que están en el 747. Si alguien lo quiere leer, por favor. No sé, ¿algún valiente? Hola, Lick, buenas noches, yo te lo leo. Artículo 747, derechos accesorios, dividendos, intereses y votos. Salvo pacto en contrario, los derechos accesorios correspondientes a los títulos dados en el reporto serán ejercitados por el reportador por cuenta del reportado, y los dividendos o intereses que se paguen sobre los títulos durante el reporto serán acreditados al reportado y se liquidarán al vencimiento de la operación. Los reembolsos y premios quedarán a beneficio del reportado cuando los títulos hayan sido específicamente designados al hacerse la operación. El derecho de voto, salvo pacto contrario, corresponde al reportador. Sí, prácticamente la dinámica va a ser que los títulos o certificados van a tener, digamos, un beneficio, como dicen ahí, los dividendos, que son prácticamente derechos accesorios propios de cada título de crédito. Entonces, prácticamente el hecho de que estos son frutos de esos certificados no necesariamente van a ser beneficio, por ejemplo, en el caso que hicimos de que don Rudy se vaya a quedar con ellos porque los tiene en su poder. Pero eso es parte, como dice ahí, salvo pacto en contrario, porque podría suceder que en el caso de don Manuel, él estuviese pidiendo una tasa que vaya a incluirle el beneficio del banco, es decir, los intereses que le corresponden, más los que le va a dar don Rudy. Entonces, prácticamente él se va a resarcir, asumiendo que ahí van subyacentes los intereses también del título propiamente dicho. No sé si ahí le contesto. O sea que se genera dos intereses, el interés que yo le voy a pagar, el interés que el banco le va a pagar a Manuel. El producto financiero de los certificados, así es. Ahí estamos, gracias. Bien. El 748 habla de los llamamientos. Dice, cuando durante el término del reporto deba ser pagado algún llamamiento sobre los títulos, el reportado deberá proporcionar al reportador los fondos necesarios 2 días antes, por lo menos de la fecha en que el llamamiento haya de ser pagado. En caso de que el reportado no cumpla con esta obligación, el reportador puede proceder desde luego a liquidar el reporte. Es decir,
¿Se recuerdan ustedes cuando se hablaba de las sociedades anónimas, en qué consisten los llamamientos? ¿Alguno de ustedes se recuerda? ¿No? Bueno, normalmente en una sociedad anónima muchas veces sucede que hay algunos requerimientos de capitalización, sea porque hay algún nuevo proyecto, porque se necesita invertir, porque hay que crecer en el negocio, etc. Hay diferentes causales. Entonces, los socios preparan lo que se llama un llamamiento. Es un llamamiento para ampliación de capital. Entonces, los socios reciben el llamamiento de cuánto tendrían que cubrir. Si por alguna razón, porque todos los socios tienen derecho preferencial, no pueden pagar ese dinero, entonces liberan a la sociedad para poder buscar nuevos socios que puedan cubrir ese llamamiento que se está solicitando. Y los llamamientos, en el caso de los reportos, pudiera suceder que estos pertenecen también a alguna sociedad. Y el llamamiento implicaría posiblemente tal vez reducir de una inversión para contar con un capital líquido, entonces hace el llamamiento para reducirlo, o puede suceder también que sea para ampliarlo. Entonces se da por las dos vías esa situación. Y por eso habla que dice, el reportador deberá proporcionar al reportador los fondos, deberá proporcionar al reportador los fondos necesarios 2 días antes, por lo menos de la fecha en que el llamamiento haya de ser pagado. En caso de que el reportado no cumpla con esa obligación, el reportador puede proceder desde luego a liquidar el reporto. Es decir, si ese llamamiento es para decirle, mire, yo necesito que antes del tiempo usted me pague una cantidad de ese dinero porque la vamos a necesitar, entonces si usted se niega o no logra hacer las cosas adecuadamente, pues se puede liquidar el reporto, ¿verdad? El contrato propiamente dicho. Y entonces como consecuencia se podrá dar por finalizado el plazo y a requerir el capital para que entonces se pueda desgravar el título que está prácticamente pignorado con el banco que maneja doña Jessica, ¿verdad? Así es como va a funcionar el llamamiento, ya sea para aumentarlo o para disminuirlo. Y luego hablamos del 749 que dice la liquidación, si es el primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de reporto, no se liquida ni se prorroga la operación. Se tendrá para abandonada y la parte cuyo valor resultare alguna diferencia podrá reclamarla. Era lo que les decía yo, que podrían haber algunas diferencias, como cuando hablamos de la cuenta corriente, de un saldo a favor de uno o a favor del otro. Al momento de la liquidación, entonces prácticamente puede hacerse requerimiento de uno o de otro, según sea el saldo a favor o no, ¿verdad? Esa es el proceso de la liquidación de la obligación. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, entonces vamos a pasar a otro instrumento que se llaman las cartas o órdenes de crédito. El artículo 750, que es el que lo regula en adelante, dice que la carta de orden de crédito, las cartas órdenes de crédito deberán expedirse en favor de persona determinada y no serán negociables. Expresarán una cantidad fija o un máximo cuyo límite se señalará con precisión. Entonces, prácticamente dice que esas sí son como aquellos, como cuando se habla de los cheques no negociables, en que únicamente el titular es el único que podrá hacer la negociación de este instrumento. Y dice que la no aceptación ni protesto en el artículo 751, las cartas, órdenes de crédito no se aceptan ni son protestables, no confieren a sus tenedores derecho alguno contra las personas a quienes van dirigidas.
Es decir, yo les voy a poner un ejemplo de cómo funcionan a veces este tipo de instrumentos. En el caso de las cartas de crédito, normalmente es una práctica que se utiliza a nivel mercantil, más que todo en negocios fuera del país. Por ejemplo, yo vengo y hago una compraventa a una compañía que le dijera en Corea de llantas, y entonces como por las distancias y todo no podemos hacer negociación de que le mando un cheque o alguna operación de este tipo, pero sí a través de un banco que va a ser corresponsal de uno de aquí de Guatemala, voy a emitir una orden de crédito para que sea colocada con aviso, digamos, al proveedor en aquel país de la disponibilidad, porque muchas veces hasta que la orden de crédito está confirmada en el banco corresponsal, hasta ese momento le van a uno a colocar la mercadería en el barco, de lo que vimos anteriormente en las condiciones ya sea FOB, CIF o FAS. Entonces, hasta ese momento entregan prácticamente la mercadería al estar confirmada la orden de crédito. Es decir, allá el proveedor va a recibir inmediatamente su dinero y la orden de crédito va a estar constituida aquí en Guatemala, prácticamente con el banco con el que tenemos nosotros la relación. Por eso se dice ahí que no son negociables. Y por otro lado, que no hay opción de aceptación o protesto porque es parte del paquete. Si yo digo voy a traer un furgón de 40 pies con, qué sé yo, 500 llantas y que estas llantas van a ser respaldadas vía carta de crédito, entonces en ese momento, cuando es pagado por banco corresponsal, el proveedor no tiene ninguna discusión ni nada al respecto sobre este pago que se le ha hecho, porque es como que si lo hubiese recibido en mano directa de su importador en el país. Esta es una herramienta muy común y que normalmente pues lleva aparejado por un lado pues comisiones bancarias en relación al valor del bien. Puede ser también que el banco nos haya dado a nosotros un crédito para poder manejar la carta de crédito, o simplemente que nos debiten de nuestras cuentas bancarias el dinero para que a través de esa transferencia que va a llegar al banco corresponsal, pues con aviso de recepción y con aviso al proveedor, al momento de estar ya acreditado el dinero, ya el proveedor dirá a qué cuenta se le transfiere, de qué forma se le deposita, y hasta ahí se termina el asunto. No sé si tienen una duda de esto, que este es muy dinámico y es muy común en las actividades mercantiles. Ley, buenas noches. Una consulta. Y, por ejemplo, ¿será que con el tiempo va a aparecer tomando en cuenta la tecnología por el tema de las transferencias ahora electrónicas y todo esto? ¿O será que sigue teniendo cierto, ¿cómo se dice? O se ha mantenido ese tipo de negocios? Porque tomando en cuenta pues el tema del avance de la tecnología, yo digo, pues en qué momento pues podría esto quedarse todavía como que en crecimiento, ¿verdad? Bueno, mire, lo que sucede es que hay tanta, diríamos, habilidad en el mundo internacionalmente hablando de hacer negocios que parecen honrados y no lo son, que realmente la opción de un banco con su solidez, que a través de la corresponsalía con el otro banco puede entregar sin, como dicen, sin ninguna duda el dinero al proveedor para que éste despache la mercadería
Mire, las transferencias a veces son un poquito riesgosas. Y le voy a poner el caso, no lo hagamos lejos de Guatemala, hagámoslo aquí en Guatemala. Yo he visto muchos casos en que de repente le mandan una operación en la que usted dice, mire, mándeme el depósito, una copia del depósito, entonces yo ya le mando la mercadería. Y resulta de que hasta le mandan vía una foto vía WhatsApp donde el banco recibió, digamos, un cheque o qué sé yo, y le mandan a usted una copia de la transferencia. Mientras está en ese proceso, diríamos, de reserva o qué otras opciones hayan dentro de la operación, puede suceder que no tiene fondos. Pero si ha utilizado un documento que daría la impresión que se hizo de forma correcta. Y entonces surgen los famosos fraudes y estafas, porque precisamente no es como que le dijera a usted le voy a depositar cash ese dinero y entonces usted inmediatamente que ve su saldo de banco ve que es líquido y puro el dinero que tiene en su cuenta. Entonces el problema son las famosas reservas legales, o como le digo también que pudiera decir que se lo depositó a las 6 de la tarde y que posiblemente en ese lapsus hasta el día siguiente tuvo toda la impunidad para causar un fraude. De tal manera que en el mundo internacional, aunado al hecho de que pudiesen surgir operaciones sospechosas de terrorismo, de lavado de dinero y otros activos, prácticamente quien está recibiendo el dinero en el otro extremo está seguro de que se dieron los mecanismos de verificación de que este dinero viene de manos de quien es el legítimo comprador y que de acuerdo a la legislación de cada país ese dinero ha pasado por una serie de filtros y no va a tener ningún problema con alguna revocabilidad que se pudiera dar en cuanto a la disponibilidad de ese dinero. Esa es la ventaja que tiene prácticamente la carta de órdenes de crédito. Gracias, Lick. Gracias, Lick, Mono, muy interesante el punto pues, que ya lo explicó. Siempre tomando en cuenta que yo no había analizado pues, justamente esos elementos del respaldo del banco y todo el tema de las mafias que hay pues, a nivel. Entonces ya como pues ya un banco intermediario, el otro se asegura también que es un dinero limpio y etcétera. Pero sí, gracias, Lick, por la explicación. Sí, normalmente nos encontramos que a nivel mundial pues hay una serie también de circunstancias a veces un poco infortunadas, como cuando les mencionaba a ustedes que muchas veces las personas hacen compras pequeñas a otros países, transfieren el dinero, pero nada garantiza que el proveedor le va a colocar el producto en Guatemala. En tanto que cuando usted coloca en este caso una carta de crédito y todo, se supone que también el proveedor es de arraigo en el otro lugar. Ahora bien, existe una situación también un poquito interesante en cuanto a este tipo de cosas, y es el hecho de que hasta que el producto está efectivamente, porque son instrucciones que se van a dar dentro de la negociación, que el producto está con su factura, el bill of lading que le dicen, que es un documento que va junto a la factura comercial del país o al invoice, como se conoce también, hasta el momento en que ya tiene garantía el banco que va a entregar ese dinero a la empresa y con esos documentos de soporte, entonces sí se confirma la entrega del dinero. Es una condición también. No vaya a pensar usted de que solo dice, mire, aquí está su dinero, ahora solo esperamos de buena fe que usted nos lo mande, porque ahí hay una reciprocidad en el mecanismo de control. Normalmente, pues el banco corresponsal cobra una especie de comisión por avisar que ya los documentos vienen, el bill of lading, el invoice que le llaman, el detalle de empaque, etcétera, etcétera, el barco con el que viene el producto y posiblemente el shipper que le llaman o el embarcador, que es el responsable de toda la documentación. Entonces, en ese momento,
llega al banco y el banco se lo remite a usted de alguna forma vía estos famosos correos ágiles que hay ahora, que es DHL o FedEx, etcétera, a nivel del mundo. Usted recibe sus documentos y al momento en que digamos el barco trae ya la mercadería aquí a Guatemala, usted ya tiene los documentos originales, ya esto ya es cuestión de que su digamos agente aduanal lo reciba, inicie el trámite de la póliza, el flete a Guatemala y el pago de los impuestos, usted ya lo tiene aquí. Pero la garantía que usted tuvo fue que el banco allá no entregó el dinero sin la garantía que todos esos documentos y el embarque ya están en camino al país que está adquiriendo los bienes o lo que corresponda, ¿verdad? Eso sí era muy importante que lo pudiéramos comentar porque, digamos, pues pueden darse otros fraudes ahí dependiendo de la frecuencia con la que usted ya va a estarse tratando como un proveedor. Porque puede suceder que en principio, mientras no se tienen confianza, se va a estar manejando esto a través de cartas de crédito, que puede ser que a raíz de la buena paga que es usted o de la frecuencia de importación y todo, y la posibilidad de crecer, pues ya a través de, digamos, algunas investigaciones que va a hacer el proveedor, va a poder determinar si usted es un elegible de crédito. Normalmente, pues aquí en Guatemala y en muchos países hay unas empresas de auditoría que normalmente cada año hacen requerimiento de los estados financieros de las empresas y por, digamos, importadoras, y por alguna circunstancia están relacionados con los bancos, de tal manera que ellos hacen su estudio financiero y determinan si efectivamente su solvencia les permite ser clientes o sujetos de crédito, o hasta qué monto se le puede otorgar a usted una línea o carta de crédito para poder importar de un país de ultramar algún producto que usted va a vender aquí en Guatemala. Entonces, pues existen algunos mecanismos de control que posiblemente pues los tienen los países grandes, o nosotros que vamos a averiguar cuál es el capital que tiene, digamos, señor de X, ¿verdad? Por ejemplo, o el dueño de Apple o cualquiera de estas transnacionales, ¿verdad? Estos no necesitan ni mostrarse. De tal manera que casi siempre los compradores son los que tienen que demostrar su solvencia, no tanto el proveedor, que muchas veces es enorme, ¿verdad? Es el que impone las condiciones del negocio. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Disculpe, licenciado. O sea que esa carta orden de crédito es una forma de pago. Totalmente es una orden de pago porque, digamos, en este caso el pago se está expidiendo, como lo dice el artículo 750, a favor de una persona determinada. Es decir, aquí el término persona no es desde un punto de vista individual, pues una persona moral, digamos el caso de una empresa, que usted, por ejemplo, quiere comprar a Sumitomo de Japón. Entonces usted emite una carta de crédito, le emite, digamos, el banco una carta de crédito para que usted pueda transferir ese dinero. Había un corresponsal en Japón del banco de aquí de Guatemala, y que él a su vez le pague al proveedor de allá cuando haya confirmado que el producto ya está puesto en el buque que lo va a traer a Guatemala. En ese momento el proveedor le entrega los documentos de respaldo de esa mercadería y el banco le transfiere a usted vía FedEx o DHL, cualquiera de estas empresas, los documentos que se vienen a Guatemala, y entonces ya queda perfeccionado el pago de este crédito. Ya la obligación que usted tenga con el banco aquí en Guatemala va a ser entre usted y el banco, y ya no con el proveedor, porque él simplemente le entregó ya el producto y viene en camino, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ahí estamos, Lick, muy amable, gracias.
Aquí se habla también de la revocabilidad, que es el artículo 753. Dice, el dador de una carta de orden de crédito, salvo en el caso de que el tomador haya entregado en efectivo el importe de la carta o la haya satisfecho en otra forma, podrá revocarla en cualquier tiempo poniéndole en conocimiento del tomador y de aquel a quien fuere dirigida. Generalmente esto va a ser solo en caso de error o una o vamos a entregar el producto en el plazo convenido y entonces usted busca otra opción y dice, bueno, entonces ya no le compro, don banco, por favor, voy a revocar la orden de crédito que me fuera concedida y seguimos, ¿verdad? Yo voy a pedirle otra, pero para otro proveedor. De repente usted ya no quiere comprar y entonces lo deja usted con la mercadería y que pudiera haber una demanda por daños y perjuicios, pero eso ya es otra cuestión apartada de esta carta de crédito propiamente dicha. ¿Sí? Bueno, vamos, dice la obligación del dador. El dador de una carta de orden de crédito quedará obligado hacia la persona cuyo cargo la dio por la cantidad que ésta pague en virtud de la carta dentro de límites fijados en la misma. En este caso, el dador sería el banco corresponsal en el lugar donde se va a materializar el pago de la carta de crédito, ¿sí? Ahí no hay mucho pierde en ese tema. Y luego dice el artículo 755, el plazo. Cuando en ella no se indique otro, el plazo de una carta de orden de crédito será de 1 año, contado desde la fecha de su expedición. Pasado el plazo que en la carta se señale o en su defecto, transcurrido el que indica este artículo, la carta quedará cancelada. Es decir, no va a haber ningún movimiento, básicamente esta va a tener una vigencia de 1 año si no se revoca durante ese periodo. A partir del año prácticamente se libera la obligación de las partes en ese digamos, contexto que haya sido determinado en el momento en que se expidió la carta de crédito. Y luego vamos a hablar del 756, que es el reembolso. Dice, el tomador deberá reembolsar al dador todas las cantidades que estuviera pagado en virtud de la carta, más los intereses legales sobre dichas cantidades. Estas sumas se pagarán tan pronto las haya hecho efectivas el dador, salvo pacto en contrario. Es decir, que como todo este proceso, en la medida que se venza y no se den las condiciones de la negociación, pues efectivamente el dinero nunca va a perder el beneficio económico que persigue de estas transacciones. Entonces, como ven ustedes, salvo que si hubiese dicho, mire, yo no voy a reclamar ningún pago extra, sino con que me devuelvan el dinero estoy por satisfecho y no voy a reclamar nada, esa es una cuestión totalmente diferente, pero que no va a suceder nunca, ¿verdad? Siempre va a haber un costo financiero por una transacción que no se haya materializado por cualquier circunstancia. Le tengo una duda. Sí. Pero la orden ya fue dada. O sea, sí, que no se haya dado la operación por varias circunstancias, el banco siempre va a cobrar su comisión, ¿verdad, Lick? Precisamente, porque también el banco, que va a ser prácticamente el que va digamos, ejercer la corresponsalía en el lugar donde se va a materializar la transferencia del dinero. Supóngase usted que el proveedor nunca le avisa que ya está la disponibilidad y el de aquí de Guatemala tampoco entra en mayores detalles al respecto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que dicen que va a ser un año el acaecimiento, pero por otro lado, tanto el que autorizó al corresponsal dándole el dinero y que el corresponsal lo devuelva prácticamente, ese tiempo sí que va a generar un costo financiero, pues que lo va a tener que pagar. ¿Quién? En este caso. Acá el que da la orden. El tomador, precisamente. Es el tomador porque prácticamente él es el que está asumiendo el riesgo financiero y el pago de la obligación y los beneficios que signifiquen, digamos, pues, que el banco haya tenido ese dinero sin movimiento y a su disponibilidad prácticamente. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ahora hablemos de las famosas tarjetas de crédito. Esto es muy importante, por otro lado, que ustedes lo tengan, y es buscar ya la ley de tarjetas de crédito, que creo que entra en vigencia ahorita en septiembre. No sé si han oído ustedes que se hizo una reforma donde se van a dar ciertas condiciones nuevas en relación a la tarjeta de crédito. Aquí, en términos generales, el artículo 757 habla de las tarjetas de crédito. Indica que las tarjetas de crédito deberán ser emitidas a personas individuales o jurídicas y no serán negociables. Deberán contener el nombre de quien las expide, la firma autógrafa de la persona a cuyo favor se extienden, el plazo de vigencia y si la misma tiene validez nacional o internacional, siendo aplicable a las mismas en lo que corresponda a las normas de las cartas órdenes. Por el financiamiento a través de tarjetas de crédito se aplicará la tasa de interés que se indique en el artículo 757 bis de este código. El artículo 757 bis quedó derogado. Entonces prácticamente tenemos nosotros una situación que va a ser ampliada a través de la ley esta de tarjetas de crédito, que hasta donde sabemos ya no va a ser así como están haciendo ahora, que dan las tarjetas como tirar confeti, sino que prácticamente van a tener que investigar primero la capacidad de pago de la persona, su solvencia económica, van a tener que ver otros aspectos relacionados con la tasa de interés, el tipo de riesgos, etcétera, que se pudieran tener tanto por el emisor como el acreditado, en este caso, pues quien tenga la tarjeta de crédito. Aquí le dice también que serán emitidas a personas individuales o jurídicas y no serán negociables. Es decir, que yo al tener una tarjeta de crédito no significa que ese crédito se lo puedo transferir a otra persona, porque el único titular de ese instrumento soy yo. No puedo decir, mire, pero también yo quiero que se la dé a mi prima o algo por el estilo. Normalmente cuando usted adquiere un crédito en tarjeta de crédito sucede también la posibilidad que ella familiar pudiera pedir tarjetas extras en nombre del crédito que le ha sido concedido. Pero eso ya es otra cuestión totalmente diferente. Pero yo no puedo decir, mire, le doy esta tarjeta de crédito a Juanito Pérez para que él la use y que él la pague, porque el título de la obligación lo tengo yo en lo personal, no es transferible. Eso es lo que dice propiamente este tema de la tarjeta. Como ven ustedes, es un artículo muy pequeñito y normalmente pues es un mundo muy grande el de las tarjetas de crédito, porque sabemos nosotros que tanto pueden ser emitidas por los bancos como por las entidades financieras. De hecho, en la ley de bancos vamos a ver que existe un capítulo especial en el cual el banco, digamos, la ley de bancos faculta a los bancos para expedir una cierta línea de crédito o crear empresas financieras para que éstas se encarguen de negocios específicos de las tarjetas de crédito. De tal forma que, digamos, ahí lo que hace el banco es una estrategia que me pareció también un poquito, digamos,
interesante desde el punto de vista que como los bancos tienen prácticamente una tasa activa y una tasa pasiva, entonces el hecho de que la tasa activa les permitía llegar hasta un porcentaje, creo que es hasta el 24% anual, resulta que con las tarjetas de crédito ellos dijeron, bueno, ¿por qué si solo 24 obtenemos a través máximo, a través de las operaciones bancarias? Mejor transfiramos ese dinero a una empresa fiduciaria financiera que nosotros podamos crear, y en esta le trasladamos dinero y esta empresa va a poder cobrar una tasa de interés muchísimo más grande. Yo creo que precisamente ahora, a raíz de esta reforma, o desaparecen algunas financieras o de alguna forma van a tener que ser muchísimo más estrictas en cuanto a quién le otorgan el crédito, porque si bien es muy atractivo darle plata a gente que no va a pagar o que se queda pagando de aquí al juicio, digamos, tasas niveladas o cuotas mínimas y nunca terminan de amortizar el valor de la deuda, pues creo que van a tener que ser muy creativos, tomando en cuenta que esto va a eliminar una serie de cuestiones, como por ejemplo, aunque en este momento todavía es válido, el hecho de que, fíjense, yo les comentaba a ustedes que algunas empresas tercerizan el cobro de las tarjetas de crédito. Y entonces hay algunos abogados que se dedican a estar cobrando tarjetas de crédito con intereses a su favor, las han comprado, vamos a ver después en el contrato de factoring, como ellos, de factoring, donde ellos de alguna manera se benefician cobrando unas cuentas que no son representativas y que han comprado el título supuestamente a una fracción de lo que realmente valía, y que el banco a su vez o la financiera lo dedujo de su reserva técnica, que está dentro de las cuentas incobrables, normalmente deducible del impuesto sobre la renta anual. Entonces, vemos nosotros que este tema de la tarjeta de crédito como tal tiene muchísimas aristas, muchísimas cuestiones que pues aquí en el Código de Comercio pues le dedicaron amablemente solo un artículo, y es un artículo que de alguna manera las dejaba, diríamos, muy abiertas, muy a las posibilidades de negocios que se pudieran tener, aunque pues llevan implícitas algunas cuestiones relacionadas con el crédito en general. Pero les quería comentar que en los juicios normalmente, como los contratos, estos dice que no son negociables, que de aquí lo dice el artículo a las personas individuales o jurídicas que son después los deudores. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poquito de lo procesal. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen un endoso de una letra de cambio? Es decir, que se lo endosan a otra persona para que ésta sea el tenedor y el que pueda ejecutar el instrumento, y ya no quien lo creó. ¿Se recuerdan de esa parte? Normalmente en los títulos de crédito dice que podrá ser endosado a la orden de don fulano de tal con aviso. Primero dice con aviso a fulano de tal y a la orden de fulano de tal, ¿verdad? ¿No se recuerdan ustedes cuando vieron esa parte? ¿No se recuerdan? Solo sí los tipos de endoso, o sea que uno se lo transfería a otro y el otro era el que tenía lo vendían, algo así, se lo trasladaban a otro y así, o sea, se circulaba, es lo que se pretende, la circulación de ese tipo. Había una condición que es muy importante. La condición era con aviso. Es decir, por ejemplo, si yo le debo a don
Ignacio Cartagena, digamos una letra, un pagaré, hablemos de un pagaré, pues que es de lo común. Entonces, yo le debo el pagaré a él, pero se le ocurre a don Manuel que necesitaba dinero y se lo vende con descuento a doña Jessica de Los Ángeles. Y viene doña Jessica y entonces ya tiene endosado el título a su favor. Don Manuel tiene primero la obligación de avisarme que ya negoció ese instrumento a doña Jessica para que no me caiga de sorpresa a ella. Entonces, ¿qué pasa con el caso de las tarjetas de crédito que dice que no son transferibles ni negociables? Sí sucede la posibilidad de que para que ejerza la acción de cobro hacia mi persona del saldo que le debo a la tarjeta de crédito en un juicio o lo que sea, tiene que haberme avisado que esta cuenta ya no es del banco de don Ignacio, sino que ahora es de doña Jessica. Y yo no puedo y no debo ni debería renunciar al derecho de que me den el aviso antes de que me ejecute doña Jessica por falta de pago, ¿sí? Porque es una condición y no fue satisfecha. Entonces, se pondría en discusión la legitimidad que tiene doña Jessica de cobrar precisamente el título, ¿verdad?, con el que me están ejecutando. No se me debe entender. Licenciado, pero como me quedó duda. Entonces las tarjetas de crédito, supuestamente cuando el banco se la vende, le vende la cartera a estas casas de cobranza, sí, supuestamente tienen que avisarle al tarjetaviente. Exactamente, que ya no son ellos los titulares, sino que es otra persona. Cosa que no sucede. Y esta renuncia, me imagino, ha de estar en el contrato de adhesión que uno firma. Es posible que pudieran ponerlo ahí, que sin necesidad de avisar, ¿verdad? Podrán negociarlo. Pero muchas veces, recuérdese usted que dado pues el orden de los bancos y de nuestros colegas abogados de cobro y todo esto, lo que tienen por ahí es que tal vez en la computadora aparece, dice doña Cindy Rocíos debe 5,000 quetzales en cuenta corriente de tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces vienen ellos y lo que hacen es que le piden al contador que emite una certificación de ese saldo que aparece en los libros contables de tal empresa. Y entonces con ese saldo, con esta certificación, viene el notario, digamos, de la empresa que se encarga del cobro y levanta un acta notarial, dicen, de protesto por el saldo insoluto de la cuenta que debe doña Cindy Rocío. Entonces, en esas circunstancias, ellos inician el juicio porque ese es el título que le van a presentar al juzgado. Entonces viene el juez, recibe, califica que hay un título, que hay un saldo, que hay una persona individualizada, que hay un lugar para notificarle, etcétera, etcétera, y le inician la demanda. Si usted, ¿cuál es la actitud que debiera tomar en el momento en que recibe la notificación? Sería, mire, falta de personería porque yo no le debo a él, le debo a tal lugar, etcétera. Yo no estoy enterado de esta situación, por decir algo. Por otro lado, a veces son tan imprecisos que no dicen ni en qué libro y si está habilitado el libro y en qué folio aparece el saldo de la cuenta. Y encima muchas veces lo que le están cobrando a usted ya no es el saldo de lo que debía realmente, sino que los intereses más lo que se les antoje a las personas estas, calculando honorarios y costas muchas veces para que usted, su cuenta sea más grande y valga la pena la demanda. Entonces realmente, si usted no pelea, no objeta este tipo de situaciones, o en el peor de los casos, como hace mucha gente cuando les llega la demanda, se esconden y no van el día de la audiencia, pues el juez simplemente recibe la demanda y estará don fulanito, fíjese que no está,
no se presentó a la audiencia. ¿Cuál es el efecto de no presentarse uno a una audiencia que le fue señalada? Rebeldía, Lick. Se va en rebeldía. ¿Y entonces cuál es el efecto? Que lo declaran confeso. No se tiene por cierto lo planteado por la parte que está demandando. Entonces no le queda más remedio al juez que dice, bueno, aunque el título es malo o no sirve, pero como el otro no ejerció su defensa, voy a tener que admitir que eso que está diciéndole es cierto. Y por lo tanto, en la sentencia voy a decir que usted está condenado a pagar eso más costos, etcétera, ¿sí? ¿Perdón? Yo creo que se le activó el micrófono, Lica, a la persona que está hablando. Ah, sí, dígame. Qué complicado caso, Lick. ¿Por qué? Esto de las tarjetas, como usted bien lo dijo, le ponen a uno hasta lo que no. Sí, pero precisamente la debilidad digamos, del deudor está precisamente en no discutir los derechos que le asisten, porque contó y aunque deba, tiene derechos y tiene derecho a defensa. Y el derecho a defensa puede ser en objetar si es justo o no el título, si es correcta la que Aparte, pues, en mi punto de vista me parece injusto, ¿verdad? De que
hay personas que los bancos son así, efectivamente las personas tienen la culpa por no tener una vida crediticia pesada, pero también los bancos, es una barbaridad, hay bancos que ejecutan a la gente. Pues sí, pero desgraciadamente el problema, como le digo, es que muchas veces la gente es tan feliz cuando le dan una tarjeta de crédito que se enloquece y pierde la noción de su capacidad de pago. Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo a muchos bancos mejor ya ni les contesto, ya tengo unos números ahí bloqueados, porque todos los días ya lo enloquecen a uno o estarle ofreciendo dinero, ¿verdad? Yo no quiero que me estén dando, que le dicen a uno por ahí, mire, puede pasar a una agencia, hay un cheque por 30,000 quetzales, ¿qué le parece? Y así como que si uno estuviera feliz con una cantidad así de dinero, ¿verdad? Entonces, pues hay personas que yo no sé, pero se sienten muy importantes con tener 4 o 5 tarjetas, debiéndolas todas, o como les decía a ustedes, tienen el teléfono más caro que adquirieron con una tarjeta de crédito y después no tienen ni para el saldo. Entonces son contrasentidos a veces de nuestra falta de disciplina de administración financiera de nuestros recursos. Entonces todo eso repercute en que el día de mañana, cuando nos vemos nosotros con una demanda, no tenemos ni para pagarle a un abogado de los, así diríamos, que se animan a llevar cualquier caso, aunque se les pague poquito, ¿verdad? Porque a veces la situación aprieta y es mejor un poquito de algo que mucho de nada, decía por ahí mi colega, ¿sí? Pero mire, la cuestión de lo justo, de lo injusto, creo que la vamos a medir en la medida de nuestras responsabilidades también. Si usted no es responsable, pues evidentemente pues, va a manejar mal su crédito. Y si encima de todo el crédito de una tarjeta de crédito lo va usted a manejar como que fuera un crédito bancario, evidentemente es demasiado caro. Es preferible un préstamo fiduciario y usted va a pagar una cantidad con una tasa de interés relativamente cómodo y no caer precisamente en estos vicios de la tarjeta de crédito, en la cual se comen prácticamente y dejan como esclava a la población que está sujeta a este tipo de contratos, ¿sí? Y que ojalá de verdad que con la reforma que van a hacer ayude mucho, porque como es un negocio, ¿verdad?, de ellos, y le establecen a usted que tiene que consumir tanto en el año, y si usted no consume, le cargan intereses de membresía, pero ellos muchas veces no dicen eso. O sea, ellos dicen que se las dan, o se las regalan, pero y le ponen ahí cuánto usted tiene que consumir. Y si usted paga lo mínimo, le cargan intereses y es de no salir con eso, pero bien complicado con eso de las membresías y que usted tiene que tener la capacidad de consumir tanto en el año. Si usted no llega, ahí le cargan la membresía. Complicado, Licky. Sí, fíjese que hay una cuestión que es muy importante también en ese sentido. Normalmente hay personas que, como le digo, juegan